La Guerra de los 50, las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han sido la guerrilla más longeva de Latinoamérica, con más de 50 años de vida antes de firmar el acuerdo de paz con el gobierno colombiano en noviembre de 2016. Nacieron como autodefensas campesinas ante la violencia estatal y las desigualdades del país, que terminando siendo actores principales de un conflicto armado que dejó casi 8,8 millones de víctimas. La violencia en Colombia tiene raíces profundas. El conflicto que involucró grupos guerrilleros, bandas paramilitares y las Fuerzas Armadas duró más de 50 años y se cobró 8,8 millones de víctimas. Sin embargo, la violencia no nace con la creación de la guerra de las FARC en los 50 años. Su origen se remonta décadas atrás. Colombia entró en el siglo XX, ya enfrascada en la Guerra de los Mil Días, una confrontación entre grupos conservadores y liberales que dejó 100.000 muertos sobre una población de 3 millones. Fue un augurio de la primera mitad del siglo que llevaba. Los conflictos sociales aumentaron, especialmente a raíz de la desigualdad distribución de la tierra. En 1948 estallaron 5 décadas de tensión cuando el candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Gaitán había recabado el apoyo de las clases populares colombianas con un discurso de redistribución y justicia social y se perfilaba como una opción sólida a la presidencia. El magnicidio tuvo como consecuencia una respuesta desordenada y abrumadora conocida como la violencia. Este periodo representó un punto de inflexión en la historia colombiana. La espiral de la violencia dejó más de 200.000 muertos entre 1948 y 1964. Las organizaciones de carácter popular, sindicatos, agrupaciones campesinas como comunistas y algunos grupos liberales empezaron a tomar un carácter de autodefensa contra las fuerzas estatales de un gobierno conservador debido a eliminar cualquier tipo de oposición gaitanista. Después de una década, las guerrillas liberales se desmovilizaron bajo los gobiernos del Frente Nacional, 1958 a 1974, con un pacto de alternancia de poder entre liberales y conservadores. Entretanto, las autodefensas campesinas, cada vez con un carácter comunista más marcado, se fueron afianzando. De autodefensas campesinas a FARC. Para el gobierno, los grupos autodefensas eran simples bandoleros, sin embargo su cariz político era indiscutible. Los insurrectos crearon pequeños enclaves en varios puntos del territorio colombiano que empezaron a funcionar como repúblicas independientes al margen del control del Estado. El gobierno, bajo la dirección del conservador Guillermo León Valencia, decidió acabar con esos enclaves. Organizó en 1964 un potente dispositivo militar y lo condujo contra la autodenominada Marquetalia, uno de esos enclaves situado en el departamento del Tolima, al sureste del país. Marquetalia cayó, pero insurgencia no desapareció, al contrario, tras ese ataque fue duramente criticado por la izquierda internacional por el uso desproporcionado de la fuerza. Los grupos de autodefensas respondieron con la primera conferencia guerrillera que tuvo lugar en septiembre de 1964 en Río Chico. Allí nació el Bloque Sur, la primera iniciativa para coordinar los diferentes grupos insurgentes que hasta entonces trabajan de manera independiente. Pero no fue hasta 1966 cuando las FARC se constituyeron como tales. En una segunda conferencia guerrillera se reunieron 350 combatientes. Ya curtidos tras 2 años de combate, de ese encuentro no solo surgió el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también apuntalaron las bases de organización y unas líneas políticas para la guerrilla basadas en el marxismo-leninismo. Esto se consolidó en los años siguientes con la adopción en 1969 de la estructura militar y política que definiría a las FARC durante toda su existencia. Esta estructura altamente jerarquizada empezó a las escuadras, las unidades militares mínimas, formadas por una docena de personas.
Varios escuadros pasaron a conformar guerrillas, compañías y columnas en agrupaciones cada vez mayores. Un frente tenía alrededor de dos centrales de personas y 5 más frentes, configuración un bloque. La unidad militar máxima de aproximadamente 1000 guerrilleros. Los frentes y los bloques tenían un comandante y operaban en distintas regiones del país según las decisiones del Estado Mayor Central. El Estado Mayor era el principal órgano de dirección de las FARC. Contaba con una 30 de guerrilleros elegidos en las conferencias nacionales guerrilleras, el punto de encuentro de las bases de organización que se realizaban varios años. Han llegado a pasar más de 10 años entre conferencias y donde se debatían las líneas generales que orientaban la guerrilla. Con el paso de los años agregó un nuevo órgano, el secretario, formado por 7 miembros más suplentes del Estado Mayor encargado de dirigir el día a día de la organización. Del secretario surgía el comandante, el jefe de las FARC, el máximo dirigente de la guerrilla, quien durante más de 40 años fue Antonio Marín Marín, más conocido como Manuel Marulanda o Tiro Fijo. Gracias a ello, al pasar de los años, el gobierno colombiano, como ya se acaba de mencionar, sucumbió ya con el acuerdo de paz en noviembre de 2016. Muchas gracias por todo. Bibliografía: El Orden Mundial. Mi nombre es Alejandro Pérez Campos y junto a mi compañera Dana Restrepo González. Muchas gracias.